Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pero los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó, bien profetizó Isaías de ustedes hipócritas, como está escrito. Ese pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió, anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero ustedes dicen, si uno le dice al padre o a la madre, los bienes que podía ayudarte son corban, es decir, ofrenda sagrada. Ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que ustedes se transmiten, y hacen otras muchas cosas semejantes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos escuchando cómo Salomón hace una intronización en el templo, la entronización del Señor, la entronización del arca, la entronización de la oración, la entronización de lo sagrado, la entronización de lo espiritual, la entronización de la plegaria, la entronización de ese regalo que podemos hacer cada uno de nosotros, y es la oración, esa oración que hacemos todos por los demás, de intercesión. Intercede, ¿no? Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Tú que guardas la alianza y la fidelidad a tus siervos, que caminan ante ti de todo corazón. Habitará Dios con los hombres en la tierra, los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte. Cuanto menos este templo que yo te he erigido. Inclínate a la plegaria y a la súplica de tu siervo, Señor Dios mío. Escucha el clamor y la oración que tu siervo entona hoy en tu presencia. Que día y noche tus ojos se hallen abiertos hacia este templo, hacia ese lugar del que declaraste. Allí estará mi nombre. Ese es como el centro, como la razón por la que Salomón ha construido el templo y lo está entronizando. Allí estará mi nombre. Entonces, ahí vemos la intronización de la plegaria. Atiende la plegaria que tu servidor entona en este lugar. Escucha la súplica que tu siervo y tu pueblo Israel entonan en este lugar. Escucha tú hacia el lugar de tu morada, hacia el cielo. Escucha y perdona. Vemos pues cómo se está dando cumplimiento a la promesa que el Señor le ha hecho a Salomón de hacerlo un hombre sabio, de hacerlo un hombre inteligente, de hacerlo un hombre famoso. Pues ya están plasmadas las palabras de Salomón en este primer libro de los Reyes. Luego estarán plasmadas seguramente en el libro de la sabiduría, con algunos libros sapienciales. Y hoy plasmada en este libro de los Reyes, pero también seguramente plasmada como David en los Salmos. En algún lugar, como le dice,
lugar de la Luna decía un formador en el seminario, para no decir el lugar. Mientras nosotros orábamos dentro de la capillita del Santísimo, entonces llegaba alguien alrededor, como quien dice, yo también quiero orar, puedo entrar, me dan participación, y entonces estaba a los lados. Y ese día, le dije, pues usted puede entrar y orar con nosotros, también, las laudes, puede hacer la meditación con nosotros, puede hacer aquí las preces con nosotros, por el día, el ofrecimiento del día, bien pueda entre. Y ese día salió este Salmo 83. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido, donde colocar sus polluelos, tus altares, Señor del universo, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, escudo nuestro, mira el rostro de tu ungido. Vale más un día en tus atrios que miren en mi casa. Y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Y ahí empezó un proceso espiritual, un proceso cristiano, un proceso de oración, un proceso de conversión, y es lo de muchos, seguramente el de esta comunidad, seguramente de los que están escuchando, están oyendo, que quieren aprender a orar, que quieren aprender devociones, que quieren consagrarse al Señor, que quieren estar inscritos en el reino de Dios, que quieren ser de aquellos que el Señor quiere considerar santos para lo que pronto se dará, que a uno lo dejará y a otro se lo llevará, y a esos que se llevará serán precisamente esas personas que toman esa iniciativa de decir, Señor, yo quiero, enséñeme, como por allá aquel ministro de la reina de Candace o de Etiopía, cuando va uno de los apóstoles a explicarle el pasaje del profeta Isaías, y entonces él dice, bueno, ¿cómo voy a saberlo si nadie me lo explica? Entonces creo que fue Felipe el que empezó a enseñarle y a predicarle y a contarle de quién estaba hablando el profeta Isaías, que no está hablando de sí mismo, sino Jesús como cordero manso fue llevado al matadero y luego se bautizó. Así son muchos en esos tiempos que el Señor está llamando en diversas latitudes, en diversos lugares, en diversas regiones, países, en diversos pueblos, aldeas, veredas, en fin, y donde quiera que escuchen también, el Señor está haciendo ese llamado a la conversión, al cambio, a volver a una vida nueva, a ser otro Salomón, cada uno de esos llamados. El Evangelio de hoy nos está hablando precisamente de esa higiene que tenían por allá los fariseos, anulando los mandamientos de la ley de Dios, y el Señor coloca hoy un mandamiento que es ese mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y entonces ellos están colocando otras reglas, otros mandamientos, primero como el de lavarse las manos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, hablando de la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y bueno, y también hablan de esta ofrenda sagrada que era el corbán. Ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, validando la palabra de Dios con esa tradición que ustedes se transmiten, y hacen otras muchas cosas semejantes, invalidando los mandamientos de la ley de Dios como ese: honra a tu padre y a tu madre. Precisamente
porque están buscando como su propio interés y están haciendo lo que ellos se les viene a la cabeza, no las inspiraciones del Espíritu Santo, no lo que Dios quiere, no lo que ya está escrito, sino lo que ellos quieren. Y entonces por eso tienen todas esas reglas y todas estas cosas como ha acontecido hace poco, que lavarse las manos, que utilizar un poco de cosas, en fin, por todas estas pestes que han llegado, y en ese momento también seguramente estaban ellos temerosos en ese momento, por allá seguramente de los 10 leprosos que curó el Señor Jesús, de uno que curó por allá también el Señor Jesús, y de cuántos curaría el Señor Jesús, y era que no había cura. Seguramente ahorita no hay cura, pero ya hay como más calidad de vida para esas enfermedades como la lepra. Pero en ese momento, enfermedades seguramente también contagiosas. Y en fin, entonces se crea como esa desconfianza que el mundo está contaminado, que todo está contaminado. Es verdad en este momento que espiritualmente el mundo está contaminado. Y seguramente en ese momento también. Sin embargo, el Señor lo único que quiere realmente es que cumplamos los mandamientos de la ley de Dios. Lo que Dios quiere precisamente es recordarnos por medio del profeta Isaías: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Hoy, recordando a Pablo Miki, compañeros mártires del Japón, o 26 mártires, miramos cómo ellos entregaron su propia vida y fueron sometidos al escarnio público. Fueron cortadas sus orejas y luego fueron crucificados como Jesucristo en la plaza pública para que se burlaran de ellos. Y bueno, más de 300 años después, porque el Señor, como dice la palabra de Dios, castiga como digo, la generación, la primera, segunda, tercera generación, y perdona hasta la 1000 generación de los que le aman también. Pero miramos cómo después de todo eso, allá en esa plaza pública o ese lugar público, en un lugar de esos del Japón, Nagasaki, allá murieron estos mártires. Pero luego después sucede también 300 y pucho de años, sucede lo de la bomba atómica, por allá hace más de 50 años, la Segunda Guerra Mundial, donde han desaparecido y sido borrados del mapa esas ciudades, Hiroshima y Nagasaki. Precisamente, Dios permite todas esas cosas y uno puede pensar humanamente que Dios da unas lecciones grandes al mundo, porque la sangre de los mártires, que es semilla de nuevos cristianos, también el Señor la mira con ojos de misericordia y el Señor tiene compasión de estos mártires y de estos cristianos que han entregado su vida, y en las próximas generaciones son las que tendrán que vivir las consecuencias que Dios permite de la brutalidad del ser humano, que quiere acabar con el ser humano, que se convierte en lobo para el hombre, y Dios permite todas esas atrocidades, porque también con sus hijos, con sus predilectos, con sus ungidos, también se han cometido esas atrocidades. Que hoy el Señor nos ayude pues a celebrar esa fiesta de esos mártires, recordándolos con amor, con cariño y teniendo la misma valentía de ellos
para enfrentar este mundo contradictorio, este mundo lleno de persecuciones, este mundo lleno de idolatría, este mundo lleno de pérdida de la fe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre.